Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora nos vamos hasta Venezuela. Ayer más de 19 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir a su próximo presidente luego de 14 años en los que gobernó Hugo Chávez. 20 minutos después de las 11 de la noche, el Consejo Nacional Electoral le daba el triunfo a Nicolás Maduro, el actual presidente encargado, con apenas una diferencia de 1.59 puntos porcentuales que equivalen a 234.935 votos. Según el informe, Maduro obtuvo 7.505.338 votos, el 50.66%, mientras que Capriles 7.270.403, equivalentes al 49.07%. Y bueno, ahora nos enlazamos hasta Caracas, en Venezuela. Está mi compañera Joana Álvarez, corresponsal de Grupo Imagen Multimedia, con toda la información sobre esta jornada electoral. Querida Joana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Francisco. Te saludo desde aquí, de la capital de Venezuela. Te agradezco mucho, por supuesto, este reporte. Pues como se esperaba, tenía que ser un resultado muy cerrado. Esto se notaba desde la época del sepelio, de todo lo que se organizó en torno a la figura de Hugo Chávez allá en Venezuela, en Caracas específicamente. Se esperaba que fuera un resultado muy cerrado, así es. Y ahora Capriles dice que quiere un recuento, voto por voto, Joana. Sí, en efecto, el candidato de la oposición, después de que dio declaraciones ayer, después de que el que sería el presidente del país, Nicolás Maduro, ofreciera un discurso desde el balcón del pueblo en el Palacio de Miraflores. El candidato a la oposición dijo claramente: yo no pacto ni con la mentira ni con la corrupción, menos con la ilegalidad. Yo pauto con Dios y los venezolanos. Hoy usted y su gobierno son los derrotados, le decía a Maduro. En efecto, la diferencia, como decías antes, es de apenas de 1,59%. El CNE dio estos resultados, que para ellos son irreversibles, con el 99% de la transmisión de los datos, y la participación sí es una de las más altas que se ha tenido. Según el CNE, participó el 78% del electorado venezolano. Esta cifra te da a entender de que existe una alta división en el país de quienes están con el gobierno y quienes están con la oposición. Precisamente también el candidato de la oposición, Capriles Radonsky, dijo que quería la auditoría del 100% de todas las cajas electorales. Y nos recuerda un poco de algo muy parecido que pasó en México con López Obrador, de voto por voto, casilla por casilla. En efecto, entonces, eso sería lo que está pidiendo la oposición, y eso sería el próximo paso a darse aquí en Venezuela. Habría que ver si el CNE está dispuesto, pues la única persona del órgano electoral que avaló que esto debería ser así es el rector Vicente Díaz, pero de la presidenta del Consejo Nacional Electoral no se tuvo una opinión inmediata. Hasta ahora no se sabe si eso podría ser factible. Pues ayer en el discurso desde el balcón del pueblo, el que sería presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que él se juramentaría el próximo viernes 19 de abril. Joana, otra de las cosas importantes, la oposición encabezada por Capriles denunció irregularidades. Desde tu punto de vista, desde la cobertura que se le ha dado a esta elección, ¿se presentaron esas irregularidades? Pues se hablaba, de hecho, el Plan República, que es el equipo encargado de la seguridad durante de estos comicios, detectaron 18 delitos electorales por los cuales 42 personas estaban detenidas y estaban siendo investigadas por la Fiscalía. Ahora, Capriles Radonsky hablaba de otros delitos electorales, como que la gente votaba y salía el voto blanco, como que en algunos lugares había gente que ya había votado, pero entonces personas supuestamente del oficialismo llevaban a otras personas para que volvieran a ejercer su derecho al voto. Estos delitos que denuncia la oposición no han podido ser comprobados. Sin embargo, también existe un rumor de que ayer, en plena espera de lo que serían los resultados de parte del CNE, se tumbó la red ABA, es la red de internet que maneja el gobierno, y por donde se transmitirían los
resultados hacia el CNE. Entonces hablan desde la oposición que esos minutos fueron como 4 o 5 minutos que tumbaron la red, esto bajo la excusa de que no hackearan nuevas cuentas de Twitter, que fue lo que llevó a esta acción. Dicen que en esos minutos fue donde estaría la trampa. Es difícil comprobarlo porque el mismo CNE, observadores internacionales, la misma Mesa de la Unidad, que es la oposición, y el partido oficial, miembros del oficialismo, han dicho que el sistema electoral venezolano es uno de los más confiables y de los más seguros. Así que las irregularidades estarían por verse. De todas maneras, Capriles Radonsky ayer en su discurso decía que él tenía algunas pruebas de delitos electorales y que las iba a consignar ante el órgano electoral. Ahora, una de las cosas más graves, Johanna, después de esta elección, es la grave crisis económica que está viviendo Venezuela. Una inflación muy importante, la necesidad de una devaluación en el corto término, una PDVSA que es finalmente esa gran ubre de la cual pues se alimentan muchas cosas en Venezuela, que está en franco declive. La situación es muy complicada, incluso para poder enfrentar con calma y con tranquilidad una crisis postelectoral, ¿no? Sí, en efecto, una de las premisas que tenía Enrique Capriles Radonsky era eso mismo, que durante los primeros 100 días, por decirlo así, de gobierno de Nicolás Maduro, el venezolano había sufrido devaluaciones, se había incrementado la inseguridad y varias series de cosas que han pasado durante todo este tiempo, precisamente ante la incertidumbre de lo que está sucediendo tras la muerte del presidente Chávez. Lo que primero prometía Capriles Radonsky era un incremento salarial, era poder mejorar las condiciones económicas del país, pues en realidad, a pesar que somos uno de los mayores productores de petróleo, vivimos en un país donde la inflación come cada día al ciudadano. No puedo salir a la calle y comprar los productos de primera necesidad, a veces se le hace complicado al mismo venezolano, y cuando los encuentras, mira, la situación es bien complicada. Entonces, estas promesas de Capriles Radonsky se evidenciaron con los votos. De hecho, el chavismo perdió aproximadamente unos 680,000 votos con respecto a los votos alcanzados por el presidente Hugo Chávez el año pasado en el 7 de octubre en las presidenciales. Entonces, desde el chavismo también empieza un momento de revisión de qué está pasando, porque ellos perdieron fuerza, pese a que técnicamente ganaron. Pero si le das la lectura, ellos perdieron la fuerza que tenían el año pasado. Entonces, por supuesto, todos estos programas sociales impulsados por el gobierno, pero que son financiados por el PDVSA, también están como llevando a analizar de cuál va a ser el futuro de ellos, porque no hay una sustentabilidad de cómo poder seguir con esas misiones que lanzó el presidente ante la situación económica que está viendo el país, que es muy delicada. Tú precisamente, ahora que hablabas del desabasto, en la época en que estuve ahí en el funeral de Hugo Chávez, el asunto de la harina pan, que los mexicanos, para nosotros podría ser como una escasez de harina para tortillas aquí en México, es algo que a los venezolanos les llega, les puede mucho, porque la arepa es finalmente una de las cosas más tradicionales para comer, ¿no? La harina pan, si falta en una casa, es un problema grave, ¿no? Sí. En efecto, bueno, toda esta situación se ha ido normalizando paulatinamente. Sin embargo, entonces vas a los supermercados y te pueden faltar otros productos que también son de primera necesidad, como la leche, como el azúcar, la mantequilla. Entonces, algunas personas de la oposición lo interpretan como una estrategia del gobierno para ir soltando lo que serían los productos de primera necesidad y así ir capturando votos.
Esas fueron de hecho, por los últimos días ya tú ibas a un supermercado y encontrabas lo que normalmente deberías encontrar en cualquier supermercado. Y entonces ahí empezaron las denuncias de algunos dirigentes opositores diciendo que eso era estrategia del gobierno precisamente para ir comprando los votos de quienes se ven en la necesidad y de los más afectados, que al final son la clase media-baja. Entonces, estas estrategias de que escaseen algunos productos también causan temor en la población, porque cuando los encuentra, entonces hay como una avalancha de querer comprar y tenerlo, porque si el día de mañana yo voy y no lo tengo, entonces ¿cómo voy a alimentar una familia? ¿Cómo voy a cubrir mis primeras necesidades? Entonces, todas estas situaciones, como te digo, se han ido normalizando paulatinamente. Sin embargo, no estamos como en otros tiempos que podrías ir al supermercado y encontrar las cosas sin ningún problema y comprar la cantidad que quisieras. Ahorita es un poco más limitado y esas son las cosas que denuncia la oposición, y esas son las cosas que Capriles Larrado, que decía que no podía pasar en un país netamente petrolero y con un barril de petróleo internacional que supera los $100. Sí, interesante sin duda y compleja la situación allá en Venezuela. Pues Johanna, te agradezco mucho tu reporte. Te mando un abrazo desde México. Dale, un abrazo, cuídense. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.